personas que van entrando en tu vida y van saliendo de tu vida. Y hay otra manera de verla, que es más bien como otro tipo de, imagínate un videojuego donde tú vas entrando a mundos, ¿no? Y vas entrando a la vida de personas y vas interviniendo y vas ascendiendo. Y creo que esto es algo para mí fundamental antes de empezar a hablar de liderazgo, de voluntariado, de ciudadanía, es preguntarnos, ¿no? ¿Cuál es la perspectiva que tenemos de nuestra vida? ¿En qué modo estamos? En ese modo donde vemos que yo le llamo el modo cosecha, ¿no? Donde veo qué puedo ir obteniendo de lo que de mi pasar por la vida, o más bien este modo siembra en el cual tú vas viendo qué vas dejando en la vida de las personas, ¿no? Y en las organizaciones, y en las instituciones, y en las comunidades a las cuales vas perteneciendo. Cuando te pones ya en pensamos en cómo es que las organizaciones hoy día o las empresas hoy día están abordando el tema, por ejemplo, de responsabilidad social o de impacto, siento que hay un poco de ruido entre estos dos modos, porque hemos pasado quizá de una mirada en la cual vemos el rol de la empresa como un intercambio de valor de repente con sus clientes, y esta mirada ha evolucionado a una mirada en la cual pues la empresa se pone al centro y alrededor una serie de grupos de interés, y la empresa se empieza a definir o empieza a plantear su estrategia de impacto, de intervención, en función al intercambio de valor que tiene con cada uno de estos grupos de interés, ¿no? Y creo que eso es una evolución, pero realmente lo que se necesita hoy día es una revolución, es cambiar totalmente esta perspectiva y pasar de ese modo cosecha a un modo siembra, un modo en el cual tú estás pensando en realmente como organización, como empresa, tienes que preguntar en qué o qué rol juego, ¿no? en el país, en la sociedad. Y parte por preguntarte en qué sistema estoy operando, en qué sistema estoy trabajando. Y eso es una mirada que te invita a preguntarte también luego quiénes más están en este sistema, ¿no? Y una manera de definir ese sistema es pensar no que tú estás al centro, sino pensar que hay un problema al centro, una problemática, un reto, ¿no? Entonces, cuando tienes ese planteamiento, entonces dices, por ejemplo, ¿no? el problema de empoderamiento financiero, por ejemplo, ¿no? Que las personas puedan realmente sentirse empoderadas, dominar, y las finanzas jueguen a su favor y no en contra, ¿no? Y no generándoles estrés o problemas mayores, ¿no? Entonces, estoy en el ecosistema de empoderamiento financiero. Entonces ahí te puedes preguntar quiénes más están en ese ecosistema. Entidades educativas, seguramente entidades financieras, el Estado, academia, ¿no? Y empiezas a sumar ahí, tener esta mirada más de múltiples actores. Y eso creo que puede ser revelador para una organización, porque incluso la definición de competencia puede cambiar totalmente. Porque entonces, si tú realmente defines como que tú eres parte de un sistema y que como parte de ese sistema compartes un propósito, quieres abordar una problemática, tu competencia terminaría siendo quienes están en contra de que esa problemática se resuelva, ¿no? Entonces, ya no es, por ejemplo, ¿no? Una manera, trabajaba en una consultora, y ahora les voy a hablar un poquito también de esto, de Incitum, de innovación centrada en las personas, y nuestro propósito era que las empresas pongan a las personas en el centro de la solución en el centro de la ejecución y la creación de sus productos y sus esfuerzos de innovación y transformación. De tal manera que para nosotros la competencia no eran otras empresas de diseño, sino eran quizá otras empresas que más bien planteaban otro tipo de enfoques, no que las personas sean el centro, sino quizá más bien que la automatización o los procesos sean el centro. Que no digo que necesariamente se tengan que contraponer, pero es una manera donde puedes realmente cambiar la perspectiva de con quiénes estás compitiendo, ¿no? Entonces, este primer paso, esta mirada sistémica, esta mirada de aportar, creo que es la piedra angular sobre la cual se pueden centrar los esfuerzos
de una empresa para poder trabajar en una estrategia de impacto real en la sociedad, ¿no? Ahora, una vez que estás ahí, ya que te reconoces como parte de un sistema, el sistema, por ejemplo, como del OSI, nos reconocemos como parte del sistema alimentario, o te puedes reconocer como parte del sistema también de desarrollo de personas, y ahora lo vamos a hablar un poco también en ese sentido. Lo primero que te tienes que preguntar es cuál es tu intención en ese sistema. ¿Cuál es tu ambición? ¿Qué cambio quisieras ver? ¿No? ¿Qué te motiva a intervenir en ese sistema? Y luego empezar a trabajar en un entendimiento del mismo, que creo que también ese es uno de las brechas más grandes que hay hoy día, es que no nos damos el tiempo suficiente para entender las problemáticas y nos lanzamos directamente a implementar soluciones, y a veces estas soluciones tienen consecuencias más graves que la misma problemática anterior, ¿no? Entonces hay que darse un tiempo para entender, y también eso también lleva mucho a que no se colabore, a que pretendas, vemos muchas iniciativas separadas y que a veces están apuntando a lo mismo y no hay mucha disposición a colaborar. Entonces, el darte un tiempo para entender el sistema, entender quiénes están trabajando, qué problemas están teniendo, cuáles son las tendencias que tiene ese sistema, esa problemática, se va a agravar, cómo se agrava después de la pandemia, qué es lo que va a ocurrir. Empiezas a elaborar algo que podríamos llamar algo así como el llamado a la aventura, ¿no? Empiezas a ver que hay un llamado, hay un rol a cumplir por el estadio en el que está el sistema, por las brechas que tiene, por los retos que va a tener a futuro, hay un llamado a la aventura. Entonces ahí la organización se tiene que preguntar, ¿cuál puede ser mi rol ahí? ¿Puedo tomar ese llamado a la aventura? ¿No? Y como en todas las historias pues, de los héroes y de las heroínas, ¿no? que vemos en las películas, cuando tienes ese llamado a la aventura, lo primero que tienes es ¿no? Claro, tú puedes sentir esa energía, pero también hay duda, hay mucha duda, ¿no? La primera reacción de las protagonistas de una historia, cuando se les plantea un reto, es duda, ¿no? Es decir, ¿realmente puedo hacerlo? Y ese es el punto donde muchas veces las organizaciones nos detenemos, porque vemos lo grande que es ese problema. Entonces, podemos convertirnos en un laboratorio en el cual co-creemos soluciones sostenibles y luego las escalemos, ¿no? Y que, bueno, ya ideal para nosotros es que esas soluciones luego las pueda utilizar todo el ecosistema y no sea solamente para nosotros, que sea esa nuestra contribución, ¿no? Pero para eso necesitamos entender también, necesitamos experimentar, necesitamos probar, y necesitas mirar a la empresa y a las personas, y acá es donde quiero un poco entrar en la parte de gente, ¿no? Tú necesitas mirar a las personas con optimismo, y necesitas creer en que somos capaces de transformarnos. Necesitas creer que somos capaces de realmente evolucionar o crecer, y necesitas ver este potencial. Esto creo que es una de las características principales de una persona que lidera a un equipo o que lidera una organización, es que tenga mucho optimismo y que tenga la capacidad de ver el potencial de la organización y el potencial de las personas. Y a veces le voy a decir que incluso es ver ese potencial a pesar de que la misma persona, la misma organización no lo vea. Y lo que te toca es recordárselo una y otra vez y ser ese vehículo de inspiración, ¿no? De motivación. De esta manera, una de las cosas que veo como gran posible premio, no sé, o como estadio final pues, de este proceso, que es de abordar algo difícil, de asumir que puedes cumplir un rol en resolver una problemática en la sociedad, es que empiece finalmente a funcionar, o la empresa se empiece a comportar realmente como un ciudadano, que reconozca como un componente de la sociedad y de la ciudadanía. Y que obviamente
hay este falso dilema que vamos creando entre si el Estado lo debe hacer o la empresa lo debe hacer. Y en realidad somos parte y las organizaciones civiles también, no somos parte de un mismo sistema, somos parte de una misma comunidad. Entonces todos tenemos que contribuir, y no es si uno u otro, sino que es en conjunto, es en colaboración, ¿no? Entonces, para mí ese es el gran premio, el gran reto, si realmente logramos hacer ese cambio de mentalidad, que las empresas se vean como que pueden hacer contribuciones, que se reconozcan en sistemas y que asuman el reto difícil de resolver estas problemáticas. Ahora, hablamos de empresas y nos imaginamos quizá un edificio, ¿no? O nos imaginamos algunos productos o algunas marcas, ¿no? Pero las empresas en realidad somos personas, y hoy día más que nunca somos conscientes de eso, ¿no? O sea, ya se ha desmaterializado quizá todas estas ¿no? infraestructuras, y estamos hoy día en nuestras casas o en cualquier lado, podemos estar trabajando y siendo parte de una empresa, una organización. Está formada por personas. Entonces, la base de esto es la transformación de las personas. Ahí el rol de los líderes, o el rol que veo en esa transformación, es empezar a mirar el sistema, o sea, empezar a mirar tu organización también como un sistema, ¿no? Y empezar a ver a las personas que están en este sistema en qué motivaciones tienen, ¿no? Qué retos se están enfrentando y cómo puedes modificar la organización, o cómo puedes habilitarles recursos, cómo puedes empoderar a estas personas a través de cambios en la organización, ¿no? Entonces, esto también lleva, y ahí viene justamente lo difícil, es a repensar tu propio sistema, a repensar cómo estás organizado. Y sí, podemos hablar acá de roles, de puestos, ¿no? de responsabilidades, de interacciones, nuevas formas de organizarte, por ejemplo, formas ágiles, ahora estas formas de las tribus, ¿no? O los squads, ¿no? O los centros de excelencia, son nuevas formas de organización que se van creando, que van ayudando a empoderar y habilitar esta transformación interna. Pero la base de esto, en realidad, está en lo que engrana todas estas nuevas formas de organizarte, que es en la cultura, ¿no? La cultura y la cultura que está sustentada pues, en cuál es el propósito común, en cuáles son las creencias comunes. Una manera de definir cultura rápidamente es algo así como cómo se gana en un contexto, ¿no? ¿Cuáles son las reglas con las cuales se gana en un contexto? ¿Qué significa ganar en este contexto? Y por lo tanto, no todas las culturas son buenas, ¿no? O sea, hay culturas que pueden ser malas, porque si ganar se gana pisando al otro, ¿no? Creas una cultura, ¿no? Si en la política se gana ensuciando al del costado, pues creas una cultura, y esa es la cultura de la política, ¿no? Lamentablemente, y que podemos cambiarla, totalmente, pero también puede ser algo positivo, ¿no? Si se gana a través de la colaboración, si se gana asumiendo retos, si se gana equivocándote e intentándolo de nuevo, siendo persistente, ¿no? O si se gana contribuyendo. Entonces, meter esa creencia o empezar a construir, mejor más que meter es construir, es dejar que emerja esa creencia de nosotros ganamos si realmente contribuimos, ¿no? Regresando un poco de nuevo al tema del modo siembra, eso me parece que es fundamental para poder lograr hacer este cambio organizacional, esta transformación, que al final lo que va a lograr es que la empresa sea más resiliente, que tu empresa sea más adaptable, ¿no? Que pueda estar más lista para el futuro. Entonces, en ese contexto, cuando uno está trabajando el tema de cultura y empiezas a conocer a la gente, empiezas a darte cuenta de cuáles son esas motivaciones, cuáles son esas creencias comunes, y te pones el reto de realmente crear o cultivar esa cultura, empiezas a descubrir que encuentras personas que están buscando trascender, que están buscando generar un impacto, ¿no? Y que realmente lo que uno tiene que hacer es mantener viva esa llama, ¿no? Y ver que no, o sea, más que incentivarla es que no se apague, ¿no? Es quitar las barreras de las cosas que podrían hacer que se apague, ¿no? Ayer estaba
conversando en la mañana con un grupo de jóvenes del OSI. Es una actividad que tengo los miércoles en la mañana, junto con 5 personas de distintas áreas, a hablar un poco de nosotros mismos, a conocernos y conocer sobre estas aspiraciones. Y una abogada me decía que hablaba, que había intervenido mucho, había ayudado a albergues de animales, había ayudado también a constituir distintas organizaciones sociales. Me decía, yo veo mi conocimiento como un arma. Para mí es un arma, ¿no? Y es un arma que yo puedo utilizar para contribuir en distintos lados, ¿no? A mí me parecía muy potente esa mirada, ¿no? Porque además, si tú lo ves así, hay dos cosas. Hay una motivación por generar espacios para que estas personas que quieren hacer esto, que quieren contribuir, puedan hacerlo, pero también hay otra motivación por querer que esa arma sea mejor, ¿no? Que crezca. Entonces, termina habiendo una sinergia impresionante entre el desarrollo de las personas y la capacidad de contribución de estas personas, y también la reafirmación del rol que pueden cumplir o de la razón por la cual están en la organización, ¿no? Esta es una pregunta que todos nos hemos hecho y todos se hacen seguramente. ¿Estoy realmente en el lugar donde debo estar? ¿No? O sea, siempre que estás en una empresa, en una organización, te tienes que hacer esa pregunta, ¿no? Y si tú provees a estos jóvenes un espacio en el cual puedan utilizar esa arma, ¿no? De una manera correcta y que puedan sentir que están contribuyendo y además puedan desarrollar esa capacidad, entonces vas creando un círculo virtuoso y esa es la base, esa es la esencia de una transformación organizacional, es la gente, es la cultura y es permitir esa contribución. Te voy a contar cómo lo manejábamos en Incitum. Incitum es una consultora que traje al Perú, al cual me hice socio. Estuvimos 7 años operando en el Perú y la vendimos hace un par de años a una empresa de tecnología muy grande. Y en Incitum teníamos una práctica o unas rutinas que ejecutábamos los viernes. Nosotros nos planteamos en un momento, justamente queríamos trascender más, queríamos poder impactar más allá de los clientes que teníamos. Habíamos organizaciones que nos buscaban y que no podían pagar quizás nuestras tarifas, pero nosotros queríamos trabajar con ellas. También necesitábamos espacio para afilar nuestra arma, ¿no? Espacio para mejorar nuestras capacidades. Entonces, en un momento decidimos replantear nuestra semana. Dijimos, vamos a trabajar en proyectos de lunes a jueves. De lunes a jueves trabajamos en proyectos, le metemos todos los proyectos y vamos a crear un viernes que sea el espacio donde podamos cubrir estas necesidades, si quieren, más trascendentales o intrínsecas, ¿no? Entonces, el viernes iba algo así, ¿no? Empezábamos la mañana con una capacitación. A veces traíamos a alguien de fuera, a veces eran capacitaciones que comprábamos, o a veces eran capacitaciones que creábamos nosotros mismos. Y de hecho, esas eran las más potentes, cuando alguien del equipo aprendía algo nuevo y lo transmitía al resto del equipo, ¿no? Esa era nuestra mañana, más o menos arrancábamos 8 de la mañana y teníamos hasta las 9:30, 10, a veces este tipo de entrenamiento. Y luego le dábamos unas 3 horas donde teníamos espacio libre para trabajar de manera pro bono con organizaciones. Al principio esto era más libre y luego lo estructuramos dentro de un programa que le llamábamos Incitum Pals, en el cual trabajábamos con organizaciones sociales. De hecho, Proa estuvo trabajando con nosotros en algunos ciclos, y venían a trabajar en algún reto que tenían, y el equipo que quería, o sea, cada uno se inscribía a la organización, a trabajar con la organización que cada uno quería trabajar. Trabajaba alrededor de un ciclo de 4 meses, donde tenían estas 3 horas por semana que trabajaban con estas organizaciones sociales, o emprendimientos sociales, ¿no? O iniciativas.
Y esto representa, bueno, y para contarles el resto de la semana, teníamos un espacio también de mentoría, tenemos un espacio de conexión, tenemos un espacio de planificación. Pero quiero profundizar en este espacio porque ese era nuestro espacio de voluntariado, ¿no? Eran esas 3 horas. Quiero contarles algunas de las cosas que se generaron, ¿no? Habían unas reglas. Una de las reglas era el equipo que está trabajando en el proyecto tiene total autonomía. ¿Sí? Tiene total autonomía. No hay nadie, ningún jefe, nadie puede decirle qué hacer ni por dónde ir. Sí puede recurrir a guía, en el sentido de, oye, ¿cómo harías esto? ¿No? Como mentoría, pero nadie le puede decir qué hacer. Ellos toman totalmente sus decisiones de cómo conducen ese proyecto. La otra regla que también le decíamos a las empresas que trabajan con nosotros es, le decíamos, este es un espacio también de experimentación. Entonces, vamos a probar técnicas nuevas que quizá no hemos usado antes. Entonces, también hacíamos nuestra advertencia, ¿no? Y esto incluso, bueno, motivaba más a las organizaciones que trabajaban con nosotros, ¿no? Entonces, estas eran las reglas, pues, que seguíamos. ¿Y qué ocurrió? Que personas, no sé, voy a decir como que tenían un nivel de principiante o intermedio, a través de este tipo de retos, crecieron muchísimo. Y crecieron no solamente en capacidades de hacer proyectos, sino más desarrollaron las capacidades de liderazgo, las capacidades de muchas de estas habilidades que llamamos blandas, ¿no? De relacionamiento, de persistencia. Y lo podíamos ver en nuestros proyectos de nuestros lunes a jueves, ¿no? Entonces se empezó a crear un círculo virtuoso muy potente. Aparte que, claro, era una motivación tremenda y personalmente llegaba yo el viernes a la oficina y entraba y veía la energía y cómo la gente estaba ahí, pues, trabajando en sus proyectos, y era increíble, ¿no? Se sentía realmente esa energía. Y una de las cosas que también me parecía muy potente es que una de los factores diferenciales que nosotros definimos como Insitum en ese momento era el ser buenos anfitriones. Y esto era algo que todos teníamos en la mente. Cada vez que trabajábamos con alguna empresa o con alguna persona, que se sienta bienvenida, acogida y que se sienta que pueda ser ella misma, ¿no? Entonces, ese viernes eso lo veías a la N potencia, ¿no? Todo el mundo venía y era como si fuera su oficina, se adueñaban del espacio, se adueñaban de las dinámicas, y realmente era una manera de nosotros vernos cómo podemos contribuir a este sistema, en este caso de emprendimiento, de innovación para generar impacto. Fue tan potente, bueno, y fue difícil. De nuevo, esto es difícil porque imagínate decirle a tus clientes, hoy solo voy a trabajar de lunes a jueves, ¿no? Esa conversación la tuvimos que tener con mis socios. Oye, mi equipo solamente va a trabajar de lunes a jueves, los viernes vamos a hacer otra cosa, no les pidan nada. O asume que en los análisis de productividad tú vas a ver 20% del tiempo en otras actividades. Ojo, nos iba súper bien, éramos la segunda oficina en venta local, muy buena rentabilidad, o sea, nuestros resultados nos acompañaban, pero igual era una conversación difícil de tener. El mismo equipo, ¿no? El mismo equipo decía, ¿podremos realmente trabajar de lunes a jueves los proyectos? A veces, y habían proyectos que nos retaban más, ¿no? Entonces, pero fue una lucha que todos emprendimos en conjunto y la conseguimos, ¿no? Y logramos ese espacio. Bueno, después de vender Insitum y de estar un buen tiempo en esta empresa de tecnología, ahora estoy en otro rol, pero en esta transición, con algunas personas que habían trabajado en Insitum también y que habían vivido esto del viernes, decidimos pues ver cómo hacíamos para que viernes trascienda, ¿no? Y por eso es que hemos creado esta empresa Viernes, que se dedica a ayudar a emprendimientos con impacto, ¿no? A encontrar sus soluciones que puedan contribuir al sistema y que también puedan colaborar, ¿no? O sea, y catalizar en este laboratorio la colaboración entre empresas y emprendimientos. Se convierte, y ahí también tengo que decir que a Gabriel y a Daniela de Domingo Laboratorio Creativo, que han sido la inspiración, que además los quiero mucho y los admiro mucho, que han sido la inspiración, porque ellos decían, Domingo era lo que nosotros queríamos, tener una empresa en la cual podamos hacer lo que hacíamos los domingos. Bueno, eso mismo hicimos con Viernes, y hoy Viernes es una empresa que hace todo de lunes a viernes lo que en Insitum hacíamos los viernes, ¿no?
Bueno, para cerrar, también quiero contar un poco a nivel personal, ¿no? Qué es lo que he visto en mi experiencia haciendo voluntariado o apoyando en distintas iniciativas de manera voluntaria. Y acá me quiero robar, no sé si robar, pero comentarles mi entendimiento del libro de Yamamoto, de Jorge Yamamoto, ¿no? Del aro, me parece espectacular. Y con el riesgo de que Jorge me llame y me pida volver a leer, me mande a volver a leer el libro, les voy a decir un poco mi entendimiento del mismo y cómo lo estoy aplicando en mi vida. Y es que la felicidad es algo así como, eh, puedes verlo, o lo veo como si tuvieras un espacio, un recipiente vacío, ¿no? Si quieren acá, ¿no? En el pecho, porque a veces es donde se siente, ¿no? Y tú buscas llenar eso, ¿no? Llenarlo, llenarlo, y cuando lo vas llenando te das cuenta que con las cosas que lo vas llenando es corto plazo y se van diluyendo y se van diluyendo y vuelves a sentir el vacío y te molesta, ¿no? Y tratas de llenarlo con más cosas y son de corto plazo y no te van contribuyendo. Cuando más bien te enfocas en vaciar ese espacio, ¿no? En sacar las cosas que hay ahí, en sacar y en ver qué puedes ir entregando, pasa algo, que lo empiezas a llenar con una energía interior, ¿no? Empiezas a llenarlo con algo, con esta energía propia. Y esa sensación de ir llenando ese espacio vacío con algo que viene de ti mismo, es para mí lo que se asemeja, lo que podría ser esa sensación de felicidad. Y en la medida que tú eso de ahí lo empiezas a dar, y lo empiezas a entregar, y lo empiezas a entregar, y lo empiezas a entregar, empiezas a generar ese vacío nuevamente y empiezas a buscar llenarlo nuevamente, y eso es lo que, en mi entendimiento, pues te lleva a ser una persona feliz. Y el reto que me he planteado es el llevar esta manera de pensar o esta manera de actuar, tanto en mi familia como en Delosi y también en Viernes y en todas las organizaciones también donde voy trabajando, ¿no? Y siento que el voluntariado, cuando, no sé, horas que he dedicado en un momento al CADE universitario o con el equipo de TEDx2Cuyo, bueno, no sé, distintos espacios donde me han permitido contribuir, justamente han permitido generar esa sensación y sentirme de alguna manera que estoy en el lugar correcto, ¿no? Como lo mencionaba anteriormente, ¿no? Y creo que promover el voluntariado dentro de una organización puede tener todos estos efectos, ¿no? Este último efecto de generar felicidad puede tener este efecto de ayudar a que las personas o tu equipo mejore sus capacidades y desarrolle nuevas capacidades, puede generar este efecto de sentir que tu equipo, que todos estamos en el lugar correcto, de darte esa motivación más trascendente y por supuesto te puede llevar a encontrar la manera como puedes impactar positivamente en la sociedad desde el lugar o del sistema que hayas decidido hacerlo. Y eso es. Muchas gracias. La verdad, Rodrigo, muchísimas gracias por todo lo que nos has contado. Creo que has contado las cosas desde una perspectiva súper humana y eso refleja un poco toda tu filosofía, ¿no? El hablar de sembrar, el hablar de conocer a otros, de trabajar de manera colaborativa, sale de un lugar muy humano, o sea, de las personas que somos y la necesidad que tenemos de verdad para poder avanzar como sociedad requiere que trabajemos en colaboración. No hay manera de hacerlo si no trabajamos de la mano, ¿no? Y muchísimas personas, así como tú lo has planteado hoy día, han iniciado esta conversación de que el futuro del mundo depende de la colaboración, ¿no? Ya no solamente dentro del mismo sistema, sino también expandirnos a colaboración internacional. Has dicho tantas cosas que mi mente ha estado como que wow, qué buena, y quiero recoger como un poco lo que nos has comentado y lo que he ido entendiendo es que es muy importante confiar en las personas que tienes en tu equipo, ¿no? Como las personas que trabajan contigo, y no solamente confiar en ellas, sino a veces quizá hasta confiar más que ellas mismas, ¿no? Y eso sucede tanto, o sea, a tantas personas les pasa y se preguntan, ¿no? Este tema de yo no puedo, y cuando tienes a otra persona que te dice, no, tú sí puedes, ahí es donde tu potencial brilla, ¿no? Y como tú dices, en Viernes le dices la oportunidad y viste a la gente brillando los viernes, justamente.
Me queda una duda que estaba como pensando mientras conversabas, y era si definitivamente sabemos que el futuro del mundo, el futuro del país, depende de la colaboración. ¿Qué retos detectas para lograr esta colaboración? Es decir, si todos sabemos que tenemos que colaborar, ¿qué es lo que sucede que a veces hace que no podamos colaborar efectivamente? Mira, uno de los principales retos es que todos tenemos perspectivas distintas. Yo creo que es el reto y además es también la solución, ¿ya? Pero todos vemos el mundo, la realidad desde una perspectiva distinta, ¿no? Y, y, y si nosotros no valoramos esa perspectiva distinta y no la traemos y no tenemos empatía con las otras personas con las cuales vamos a trabajar y reconocer que no es que estemos en contra o que tengamos diferencias, sino que estamos viendo las cosas de una manera distinta, desde una posición distinta, y tenemos que darnos espacio para entender esa perspectiva distinta. Para entender, oye, ¿por qué estás diciendo esto? ¿De dónde lo estás viendo? Y luego traer tu perspectiva también y poder ser más asertivos, ser más convincentes, más inspiradores en cómo compartimos nuestra perspectiva. De nuevo regreso a los debates hoy día políticos sin sentido, ¿no? Donde creamos estos, de nuevo, falsos dilemas, estos falsos enfrentamientos de dos perspectivas que quizás si las, ¿no?, confluimos y logramos conversar y crear algo nuevo, podemos realmente salir de donde estamos. Entonces, la base de la colaboración es reconocer las diferencias y valorarlas, no tolerarlas. La palabra tolerancia hay que quitarla. Y cuando hablamos de diversidad, es diversidad en todo sentido, pero para cultivar la diversidad, que es una característica de una comunidad, de un equipo, tienes que valorar a cada persona en su individualidad y en la perspectiva que trae, ¿no? Entonces, para mí esa es la principal barrera hoy día para la colaboración, es cómo abordamos esa diferencia de perspectiva, si la vemos de una manera más competitiva o podemos ver más de una manera donde podemos co-crear con esas dos miradas, ¿no? Exacto, como empezar a entender más allá de simplemente esas a veces barreras o prejuicios que tenemos frente a las personas, ¿no? Ella quiere esto y no es lo mismo que yo quiero, pero quizá cuando conversamos vamos más allá, entendemos, conocemos y decimos, mismo objetivo, ¿no? Como decías, finalmente si queremos sembrar, tenemos que entender, tenemos que trabajar interconectados y no necesariamente, no puedes sembrar si es que las personas están aisladas, ¿no? Somos un ecosistema que está interconectado inevitablemente. Y requiere también de humildad para entender que quizá tu perspectiva está sesgada. Y eso es más complejo, pero también, o sea, esa humildad, y para dar espacio a esa humildad también corresponde crear espacios seguros, ¿no? También es extender para que todos podamos, pues, sentirnos en confianza de reconocer nuestros errores, de ver nuestros sesgos, ¿no? Y superarlos, ¿no? Me parece también ese es otro de los retos grandes que tenemos, ¿no? Y aceptar también y asumir nuestra vulnerabilidad, ¿no? Para poder conectar con otros siempre. Bueno, creo que en conclusión sabemos que es una chamba difícil para todos, pero que los que estamos aquí, creo que si estamos aquí es porque estamos dispuestos a hacerla, ¿no? Para poder trabajar en conjunto y lograr lo que todos queremos, que finalmente llevar al país a un desarrollo más óptimo. De verdad, muchísimas gracias, Rodrigo, por esta conversación. Yo la he disfrutado un montón. Espero que los espectadores también. Y bueno, nada, ha sido un placer tenerte con nosotros hoy día. Gracias por la invitación y por lo que están haciendo. Muchas gracias, cuídense.